En Panamá, si te digo dónde se empezó a implementar, hay proyectos que datan desde el 2015, inclusive cuando no era funcionario del Ministerio de Ambiente, pero nace como una iniciativa a lo que es una alternativa, ¿no? Para reducir la presión que hay actualmente sobre nuestros pozos, sobre nuestros ríos, sobre Mm, nuestros acueductos. Entonces nace la iniciativa de que, como tú bien dices, somos uno de los países, tanto a nivel regional como a nivel mundial, con mayores niveles de precipitación. Entonces, a pesar de eso, Panamá enfrenta escenarios de escasez bastante notables. Creo que es muy común ver a diario protestas y gente ujú. inconforme porque no tiene acceso al agua. Entonces, a raíz de ese escenario tan contrastante, ¿no? Un país. Un segmento en donde te llevamos información de lo que se hace en Panamá en materia científica que abarca muchísimas cosas. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. ¿Alguna vez pensaste que se podía cosechar agua? Bueno, suena un poco raro, pero es posible. Y ese es el término del tema que vamos a estar tratando en esta ocasión con el técnico en manejo de conservación de suelos de la Dirección de Seguridad Hídrica desde el Ministerio de Ambiente. Nos van a hablar acerca de esto. Nos acompaña Jonathan Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, ¿no? Por acompañarnos en Ciencia para Todos y hablar primero, pues entender en qué consiste esto de cosechar agua. Sí, claro, mira, a veces la gente, digamos que lo ve como algo bastante novedoso, pero para ser franco, es una técnica que se ha descubierto desde imperios ancestrales. Y básicamente la técnica de cosechar agua lluvia es cualquier intento, ya sea de manera empírica o muy tecnológica, de almacenar agua lluvia y utilizarla posterior al evento de precipitación. Entonces, sí se han encontrado vestigios desde incas, mayas y aztecas de que llevaban a cabo prácticas como esta de manera muy, muy interesante, muy precisa, la verdad, para los avances de su época. Y digamos que hoy en día lo que hacemos pues es aplicar tecnología que tenemos a mano para purificarla y tener agua de mucha más calidad. Bueno, antes de entrar Entonces, en detalles de, porque me llamó la atención esto de purificar y tener agua de mucha más calidad, creo que suena bastante bien. Pero si hablamos un poco de Panamá y en contexto, ¿no? Creo que estamos dentro de los 5 países más lluviosos del mundo. La idea de correcto. cosechar agua quizás no es tan popular por el asunto de que llueve mucho. Eso hasta 2023 cuando vimos que arreció bastante la sequía que incluso llevó al canal a tener que disminuir el calado y el ingreso de barcos. A ver, en Panamá esto de la cosecha de agua, ¿en dónde y por qué razones se empieza a implementar? Ok, mira, en Panamá, si te digo dónde se empezó a implementar, hay proyectos que datan desde el 2015, inclusive cuando no era funcionario del Ministerio de Ambiente, pero nace como una iniciativa a lo que es una alternativa, ¿no? Para reducir la presión que hay actualmente sobre nuestros pozos, sobre nuestros ríos, sobre Mm, nuestros acueductos. Entonces nace la iniciativa de que, como tú bien dices, somos uno de los países, tanto a nivel regional como a nivel mundial, con mayores niveles de precipitación. Entonces, a pesar de eso, Panamá enfrenta escenarios de escasez bastante notables. Creo que es muy común ver a diario protestas y gente ujú. inconforme porque no tiene acceso al agua. Entonces, a raíz de ese escenario tan contrastante, ¿no? Un país rico, abundante en recursos hídricos, pero tan escaso en el acceso, pues el Ministerio de Ambiente inicia estos programas que han sufrido muchos cambios desde que inició, la verdad, hasta el sol de hoy. Y pues para llevar una solución, actualmente hemos estado trabajando en un proyecto que interviene corregimientos con alto índice de pobreza multidimensional, lo que en su momento se llamó Plan Colmena, eh, instalando estos sistemas de cosecha de agua lluvia, especialmente en escuelas, básicamente. Ahora, Jonathan, cuando mencionabas que ha sufrido muchísimos cambios este programa, te pregunto, inicialmente las motivaciones que llevan a la implementación de este proyecto, mencionabas, tienen que ver con el buscar alternativas. ¿Cómo ha cambiado de entonces hasta acá esa eh, digamos, meta o esos objetivos de programas como este de cosecha de agua, viendo que a raíz de los cambios que han habido en los últimos años, el tema del agua empieza incluso
a ser un tema de discusión y de muchísima, a ver, la palabra especulación a nivel mundial, porque incluso he escuchado y he visto, ¿no?, algunos reportajes que dicen que en un futuro probablemente la búsqueda del recurso hídrico va a generar muchísimos problemas a nivel socioeconómico. Claro, mira, cuando hablaba de cambios, me refiero más a cambios estructurales, Ah, porque claro. el objetivo siempre ha sido el mismo. De manera bastante rápida te comento que los primeros sistemas que instaló el Ministerio de Ambiente, sus tanques de almacenamiento eran de concreto, con estructuras internas de hierro y todo lo demás, lo que en un corto periodo de tiempo, pues ya deja de ser útil, se raja, y pues hoy en día estamos trabajando con tecnologías de filtración mucho más avanzadas y otros tanques, ya sea estos plásticos que ves en las casas Ujú. o inclusive unas que parecen unas ampollas, digamos, de dimensiones bastante grandes, que pueden almacenar inclusive hasta 50.000 litros. Instalamos un sistema para darte contexto, de estas que tienen tanques de de forma de ampolla, son como bolsas, ¿no? Con una capacidad de 75.000 litros de agua, que son dos tanques, uno de 50 y uno de 25.000. Entonces, los cambios han sido más que nada estructurales y en el tema de la filtración. El objetivo siempre se mantiene, que es brindar una alternativa y reducir la presión sobre las fuentes hídricas tradicionales. Ahora, cuando dices reducir la presión sobre las fuentes hídricas tradicionales, para poder entender un poco, porque digo, y es ahí donde viene el aspecto contrastante, ¿no? Y la idea de las personas que no estamos muy involucradas en eso y que eh, para bien o para mal, aquel que abre la llave y le llega agua, aunque sea unas horas al día, es que hay agua en el río, hay muchos ríos, llueve mucho y en Panamá sobra el agua, pero algo les tiene que llevar a ustedes a decir, hay que limitarnos a usar lo justo. Y aquí es donde te pregunto, ¿cuáles son las motivaciones principales para entender la razón por la cual tenemos que empezar a desahogar un poco estas fuentes hídricas y buscar otras alternativas? Claro, mira, primero partiendo de que cuando hacemos esa diferencia entre fuentes hídricas tradicionales y la cosecha de agua lluvia como algo innovador, todo es parte de un mismo ciclo del agua, ¿no? Claro. Pero lo que nosotros hacemos es, y vamos a mirarlo desde este punto de vista, imagínate una comunidad donde se encuentra un acueducto rural, en donde hay 70 casas y una escuela. Ya, si las 70 casas y la escuela se abastecen del acueducto rural y llega un proyecto e instala un sistema de captación de agua lluvia en la escuela, ya sabemos que del acueducto solo va a depender las 70 casas. Ya la escuela genera cierta autonomía y reduce ese consumo del agua del acueducto. Entonces, digamos, para optimizar el recurso, buscamos de alguna manera descentralizar, reducir esa presión que hay sobre los acueductos. Obviamente, aquí te puedo decir algo, la cosecha de agua lluvia es una alternativa, pero a título personal yo siento que no es que represente una solución total al problema de Claro. escasez de agua. Es un problema muy grave que hay que resolverlo desde muchos puntos de vista, pero sí ofrece un paliativo para, digamos, casos como el ejemplo que te puse, un acueducto rural que Ujú. ofrece agua a 70 casas y una escuela. Ya con la escuela y tiene su sistema de captación de agua lluvia, ya el acueducto rural solo tiene que preocuparse, por decirlo de alguna manera, por abastecer a 70 casas. Entonces, de alguna manera brinda esa autonomía y ese grado de independencia. Claro, ahora no todas las fuentes hídricas son aptas para, digamos, captar o llevarlas como fuentes para el abastecimiento de la población o cómo funciona. Bueno, en ese caso, cuando Ujú. hablamos de fuentes hídricas superficiales, Ujú. ahí sí necesitan tener ciertos parámetros de, ¿cómo te digo? Porque el MINSA es la entidad encargada a través de Ajá, y de te la lo unidad. pregunto, ¿no? Porque uno puede decir, pero aquí hay muchos ríos, pero digo, solamente en la ciudad capital tenemos de los ríos más contaminados que hay. Sí, O correcto. sea Por lo que, regular, ajá, por lo regular, las tomas de agua suelen hacerse, digamos, en las partes altas de las cuencas, donde los ujú, niveles de contaminación, las urbanizaciones son muy reducidas. Pero obviamente no te niego de que hay puntos, por ejemplo, como en el río La Villa,
que hay tomas de agua que tienen urbanizaciones e industria aguas arriba y se ven casos de que por temas de desechos o por movimientos de tierra, la potabilizadora absorbe agua sucia. Se ha dado caso. O sea que aquí es donde entra el tema de que por eso es importante el plantearnos la idea de buscar fuentes más limpias y más sostenibles para el abastecimiento de el líquido que sin duda sin esto pues no podemos asegurar la subsistencia. Eh, Correcto. y Jonathan, ahora en el tema de las técnicas de cosecha de agua, me imagino que hay muchas, pero mencionabas que es mucho más pura y mucho más limpia. ¿Cuáles son las características que reúnen, digamos, estos sistemas que permiten que tengamos un agua de mejor calidad? Bueno, no sé si de mejor calidad, pero por lo menos más pura. Ok, sí, mira, eso tiene su pro y su contra, porque si queremos agua pura, porque sí se puede utilizar la palabra pura, sí requiere un grado de inversión bastante alto. No te voy a Mm, mentir, claro. esto sí, además, no es que el agua lluvia, digamos, podamos tomarla apenas cae del cielo, sino que requiere un proceso de filtración bastante, no muy complejo, vamos a decirlo un poco riguroso, para que eso alcance los niveles de filtración, digamos, mínimos para que sea consumible. Pero sí requiere una inversión considerable para que sea apta para el consumo humano. Ahora, ¿qué mecanismos se utilizan? Y cuando dices que sí tiene un costo, eh, a ver, no es que yo el día de mañana quiero implementarlo porque sí, no, me imagino que habrá todo un tema detrás, una gestión, una justificación, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, yo creo que siendo propiedad privada, cada quien es libre Claro, por supuesto. sí, pero te explico desde la experiencia que hemos tenido en las escuelas y con datos y cifras reales, ¿no? Nosotros, digamos, hace que 2, 3 años, creo que fue el último sistema que instalamos. Estamos hablando de un sistema con una capacidad de almacenamiento de 10.000 litros de agua. Esto en escuelas puede abastecer más o menos hasta 200, 300 personas, entre estudiantes, profesores, administrativos, porque pues en las escuelas se trabaja media jornada, el consumo de agua es mucho menos y la escuela digamos que trabaja básicamente en la época lluviosa, de ponte de marzo a diciembre, Ujú. que normalmente las lluvias cada 2, 3 días el tanque vuelve y se rellena. El tema de los gastos para que el sistema purifique agua, pues si bien es cierto, poner una canal y que caiga un tanque es casi cosecha de agua lluvia. O Pero sea, cuando hablamos de cuando purificación, me dices que llueve y de repente el agua que llueve, yo lo que hago es que la capto y después se pasa por el proceso de filtrado, ¿no? Esa es una ajá, técnica. correcto, de lo más Ah, sencillo, como te lo estás imaginando de tus abuelos en el interior de repente, claro. una canal en un tanque, ya eso lo podemos denominar cosecha de agua lluvia. Ah, Entonces, ya buenísimo. cuando hablamos de sistema de filtración, ya hay que implementar un montón de insumos, estamos hablando como de filtros de carbón activado, esferas de plata coloidal, también podemos hablar de luz ultravioleta, osmosis inversa, también podríamos mencionar estos filtros que retienen partículas menores a las 5 micras, son filtros que llaman filtros de anillo, filtros de hilo, filtros de espuma. Entonces, un montón de técnicas que digamos que van absorbiendo tanto la parte físico-química, los sólidos disueltos, y también la parte que va acabando con lo que es microbiológico, como la plata coloidal y la luz ultravioleta que te mencionaba. Entonces, estos insumos sí ya tienen un costo un poquito, que ya te diría yo que a mí en lo personal eh, no podría instalar un sistema así en mi casa porque para darte precio, los que te dije hace como 3 años, un sistema de 10.000 litros de agua con purificación está oscilando entre, si mal no recuerdo, de 12 a 15.000 dólares. O sea que sí tiene una inversión, pero para temas de escuelas, por ejemplo, es mucho más económico que la implementación de todo el sistema que pudiera abastecer a ese centro educativo si estuviera, digamos, lejos de una fuente hídrica que Correcto. decías hace un momento, tradicional, ya sea un pozo o de repente conectarlo a la potabilizadora más cercana, que eso viene a ser quizás parte de la respuesta.
Pero hay otros métodos que se han implementado aparte de este. Aparte de este, ¿te refieres a este al que te acabo de Sí, mencionar con el correcto. sistema de filtrado? Sí, bueno, una de las escuelas nos pidió, porque nosotros hacíamos un censo antes de instalar el sistema, que para qué querían el agua. Entonces, la Ah, mayoría pedía para consumo humano, pero hubo una escuela en particular en las Margaritas de Chepo que nos pidió solamente agua para saneamiento y riego del jardín. Entonces, eso fue un filtrado mínimo, un sistema mucho más barato, porque no requería purificación para consumo humano. Pero en efecto el principio todo es el mismo, canalización, conducción al tanque y del tanque se distribuye a través de las líneas. ahora, ¿cuáles son los planes que se tienen actualmente para a ver, ir ampliando, digamos, el programa y presentar más alternativas? Me mencionaste escuelas, pero habrá también, me imagino, proyectos que estén enfocados en otras comunidades. Tratamos de que cuando instalamos proyectos como este no haya ningún tipo de conflicto en cuanto a la propiedad de la tierra. Por eso preferimos que sea nada, o sea, nada en propiedad privada. Si vamos a Claro, trabajar en escuelas, centros de salud, eh, ¿qué te puedo decir? Cosas estatales, ¿no? Porque al final queremos que el beneficio que brinda el Estado panameño, pues a través de nosotros, sea, que sea aprovechado de manera general, que no, de acuerdo, claro, digamos, por supuesto que sí. Luego más adelante no exista el propietario que diga esto está en mi ajá, terreno. Sí, por supuesto que y es, exacto, digamos, la mejor manera de mirarlo. No es que, me imagino que no es que quieran ser mezquinos con el tema, pero sí hay que cuidarse ex- muchísimo. exacto. Y bueno, aparte, estamos hablando de escuelas donde sí se necesita muchísimo. Cuando me Claro. decías áreas geográficas en el país, ¿cuál es, digamos, la provincia o la región donde más se han concentrado estos mecanismos de cosecha de agua? Ok, por parte bueno, desde el inicio tengo entendido que se instalaron muchos sistemas, te miento si sé dónde, pero el proyecto que estamos llevando ahorita mismo ya hemos instalado en Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este y estamos tratando de culminar los trámites para ver si continuamos en la comarca Nove Buglé. Claro, Eso está en trámite todavía. ¿y cómo ha sido su experiencia, ¿no? Primero, en el uso de esto, ¿necesitan una persona que supervise o la misma gente de la comunidad se hace cargo? ¿Cómo funciona? Ok, sí, mira, nosotros tratamos de, digamos, de empoderar a los beneficiarios, porque si bien es cierto, un sistema de lo que sea, no solamente de cosecha de agua lluvia, tiene una vida útil, ponte 20 años, Ujú. pero ese sistema X, si no recibe un mantenimiento adecuado, obviamente su vida útil se reduce. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hemos trabajado a través de contrataciones públicas. Todo esto son adquisiciones que hacemos a través de contrataciones públicas. Nosotros levantamos un pliego de cargos en donde le pedimos a las empresas qué es lo que queremos, ¿no? Todo el Ujú. detalle mínimo de cómo tiene que ir el sistema, qué es lo que necesita y cómo va a purificar el agua. Adicional a eso, nosotros le pedimos a las empresas que brinden un programa de capacitación para que las personas beneficiarias, estudiantes, maestros y padres de familia puedan llevar a cabo todos los procesos de mantenimiento digamos, ofrecerle sostenibilidad al sistema y pueda alcanzar sus 20 o 30 años de vida útil, dándole mantenimiento, cambio de piezas. O sea, ellos saben y aprenden junto con la empresa y con nosotros, aprenden cómo es el sistema, qué es cada pieza, dónde está y para qué sirve y cómo se cambia. Entonces, esos programas de capacitación son, digamos, la clave para que esto sea sostenible a lo largo del tiempo. Totalmente, y sobre todo para que no vaya disminuyendo el periodo de su vida útil. ¿Estos sistemas requieren necesariamente energía eléctrica? Y lo pregunto porque muchas veces, y sobre todo en áreas alejadas, pues, el denominador común es que carecen tanto de agua como de energía eléctrica. Correcto. Mira, por ejemplo, en locales muy comerciales se pueden adquirir bombas de tipo solar. Entonces, no necesariamente, Ah, sí, pues buenísimo. si hay el presupuesto, sale un poco más caro, obviamente, cuando necesitas implementar paneles solares para una bomba y el conjunto de baterías y todo lo demás, pero sí se puede. O sea, que igual termina siendo una opción no solamente viable desde el punto de vista
económico, por lo que mencionaba, que no hay que instalar o cavar grandes cantidades de pozos, sino que también desde el punto de vista de ahorro energético. Y aquí, digamos, es donde quisiera también ir cerrando un poco con las ventajas de estos sistemas que, si bien dijiste, para algunos casos son muy costosos, pero también representan una oportunidad de no saturar las fuentes hídricas tradicionales y también ser amigables con el medio ambiente. Disculpa, repíteme la pregunta, lo Sí, siento. no, las ventajas, las ventajas. Ah, las ventajas, ok. Bueno, como te dije, el primer principio, digamos, la principal ventaja, lo veo así, es eso, digamos, reducir esa presión que hay ahorita mismo sobre los acueductos, sobre nuestras plantas potabilizadoras y sobre los pozos. Otra ventaja que podemos hablar del sistema de agua lluvia es que yo creo que viendo esto, la gente aprende a hacer conciencia sobre que hay que hacer un uso racional del agua. Claro. Ya entendemos de que el agua es un recurso limitado y que hay que valorarlo como se merece. Entonces, creo que iniciativas como esta básicamente, además de brindar una alternativa, creo que lo que buscan es hacer conciencia. Y Ujú. falta mucho aquí en Panamá, la verdad. Y bueno, sin duda nos podemos quedar hablando un poco más de esto, pues tengo que ir entregando el programa, pero para aquellos que estén interesados en conocer un poco más acerca de estos programas de cosecha de agua y quizás alguna comunidad que diga en mi escuela no hay agua y me gustaría saber cómo hacer para ser parte de, ¿hay forma de que se puedan poner en contacto con el Ministerio de Ambiente? En efecto, sí pueden ponerse en contacto con nosotros. Lo que sí te comento, lastimosamente, sabes que los ministerios funcionan con partidas presupuestarias, pero Claro. son proyectos que hay que ir armando pensando, digamos, 2026, 2027 y escribiendo proyectos para luego someterlos a aprobación. Entonces, el proyecto que está corriendo ahorita mismo es un presupuesto que ya se sometió a aprobación y está, digamos, destinado para ya los puntos seleccionados. Pero en efecto, nosotros podemos apoyar en la asesoría, redactar una propuesta, un perfil de proyecto, y hay muchas ONGs y embajadas, Ujú. a veces organismos internacionales que ofrecen financiamiento. Entonces, voy a dictar mi correo de repente por si en algún momento alguien quiere ponerse en contacto con nosotros. Mi correo es jrodriguezj@miambiente.gov.pa. Repito, jrodriguezj@miambiente.gov.pa. Muchísimas gracias, definitivamente pues una conversación muy ilustrativa, interactiva y muchísima información que súper útil y bueno, ya nos vamos con otra idea de lo que significa cosechar agua y que sí es posible hacerlo y que se está haciendo de manera eh, pues constante en Eh, Panamá. Oye, vale. agradezco al técnico de manejo de conservación de los suelos de la Dirección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente, Jonathan Rodríguez, y será pues hasta una próxima ocasión. Gracias a ti por el espacio. Saludos. Bueno, con esto nos vamos nosotros despidiendo. Ya está listo José Bravo de Cinco Mentes, quien se queda junto a Claudio Quiroz. Yo estoy con ustedes mañana desde las 3 en Más Tardes Relax. Hasta luego.